Vamos a hacer contacto, como se los adelantaba, con David Saucedo, consultor en políticas públicas y seguridad. Mi querido David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Listo. Igualmente, oye, pues ni no tan mafufadas ni tan infundios, ¿no? No, pues era información consistente. La percepción que todos tenemos, obviamente el propio Don Augusto, es que fueron integrantes del propio gobierno federal el que en esta estrategia de erosión que hay en contra de Don Augusto, con toda razón, justamente por los vínculos criminales que tejió con Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública cuando él fue gobernador de Tabasco, estarían impulsando su salida de la coordinación de los senadores de Morena. Sin embargo, a pesar de los varios misiles que ya ha recibido Dan Augusto, no acusa recibo, de acuerdo con versiones periodísticas. Incluso él ya se habría entrevistado con la presidenta Claudia Sheinbaum para decir que no tiene ningún tipo de vínculo o contacto con Hernán Bermúdez y en consecuencia no tendría por qué él dejar la posición de coordinador de senadores. Entre tanto, pues varios medios de comunicación empiezan a a escarbar más acerca de la situación patrimonial de Adán y me parece que en esta conferencia de prensa en donde trató de explicar el origen de este patrimonio, pues quedó en claro que cuando menos en el caso de que sean recursos de procedencia legal, pues está dejando de pagar una suma considerable de impuestos, lo que indicaría un trato preferencial por parte del SAT hacia un integrante de la élite política. Por supuesto que flota en el ambiente la percepción de que quizá él no solo tejió una estructura criminal, sino también fue beneficiario económico financiero de la misma. Él y algunos de los integrantes de su grupo político que están buscando posiciones de poder, destacadamente la senadora Andrea Chávez. Es que solo se enfrasca más, ¿no? Y solito se hace bolas. Es decir, sí recibió un dinero por servicios legales. ¿Cuáles son estos servicios? Él- Su familia tenía o tiene notarías, ¿no? Él mismo comentó hace tiempo, lo recuerdo bien, que había dejado la función notarial justamente para no entrar en conflicto de intereses al tener una posición pública de gobierno y eventualmente desde la gobernatura pues estar en condiciones de mover temas en favor de su notaría. Lo refrendó cuando asumió la Secretaría de Gobernación, si no mal recuerdo, incluso por ahí en algunos debates que tuvo en redes sociales con algunos integrantes también de la élite política, negó tener propiedades en los Estados Unidos, pues resulta que sí las tenía. En todo caso, lo que tenemos es nuevamente un caso, un tema de enriquecimiento por parte de un integrante del gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos ingresos, su salario, no alcanza para justificar esta riqueza que ha amasado. Ahora bien, esto es únicamente de lo que se ha obtenido información acerca de declaraciones patrimoniales, es decir, una revisión rápida de cuentas bancarias. Sin embargo, si se amplía el anillo de investigación hacia familiares cercanos, seguramente tendremos información adicional. Parece que es una novela por entregas. Quienes tenemos tiempo dedicándonos a este tipo de investigaciones, sabemos que quienes hicieron la pesquisa seguramente ampliaron el radio de investigación hacia más temas, pero entregaron un primer paquete de información, de lo que hay información directamente en el SAT, pero seguramente pudieron obtener más datos acerca de la situación patrimonial de Adán Augusto, de sus socios y familiares que irán entregando si es que Adán se mantiene en esta postura de no renunciar a la coordinación de senadores. Me parece que es una estrategia de presión darle una serie de golpes consecutivos, cronometrados, a efectos de que él tome la determinación de separarse de esta posición de poder. Ahora, David, no ha explicado de dónde sale ese dinero, ¿no? Esto de servicios legales, pues no, esto no explica No, nada. no, y tampoco queda claro el que haya recibido una herencia, los servicios legales, los beneficios que tuvo quizá de rentas. Únicamente dio explicaciones genéricas, sabedor de que no cuenta con los elementos probatorios. En estos días, lo que está haciendo con esta primera conferencia de prensa, de acuerdo con sus estrategias de comunicación, es ganar tiempo, dar una primera explicación para tratar de contener la embestida mediática. No funcionó. Al día siguiente, todos los medios de comunicación se fueron nuevamente en contra de Ana Augusto por las inconsistencias que dio durante su conferencia de prensa. Y él trata, mediante ocurrencias, mediante frases, tratar de desviar la percepción de la opinión pública, pero no ha podido.
Intuyo que en estos días lo que tratará de hacer es conseguir elementos probatorios, armar una narrativa para tratar de justificar estos ingresos. Pero una vez que tenga él estas respuestas a las muchas preguntas que dejó sin responder, sin contestar, seguramente vendrá el siguiente golpe nuevamente en medios nacionales y seguramente en los noticieros estelares de horario triple A. Oye, David, a ver, y hay dos temas importantes. Uno, pues un claro conflicto de interés, ¿no? Porque pues él era secretario de Gobernación. ¿Qué servicios tendría él que estar ofreciendo siendo secretario de Gobernación? No tendría por qué, incluso por su escritorio pasaron las designaciones de muchos jueces y magistrados, en donde seguramente él en algún momento cobró algún tipo de beneficio. En efecto, coincido con tu apreciación, una posición pública y máxime de secretario de Gobernación tendría que inhibir la práctica legal, la práctica empresarial, porque desde esta posición que tenía como ser el número dos en la parte política del gobierno de México, pues era claramente un conflicto de intereses. Él no lo aprecia de esta manera ahorita, pero sí sabía que no podía darlo a conocer de manera pública y de ahí que no haya dado a conocer en sus declaraciones patrimoniales estos ingresos. Ahora que es descubierto, se ve en la necesidad de dar cuenta de estos supuestos servicios. Yo tengo la impresión, y creo que muchos la tenemos, de que no existe tal herencia, de que no existieron tales servicios profesionales, notariales, de representación en juicios, es decir, su función de abogado no creo que haya obtenido unos recursos de ese monto, más bien los recursos vienen de otra fuente. ¿Cuál dirías que es esta fuente? Digo, este, no queremos arriesgarnos a decir algo que no es, ni a pecar de sospechosistas, pero Mira, la propia Fiscalía General de la República tiene una investigación abierta en contra de Adán Augusto para conocer si es que hubo recursos de procedencia ilícita en su patrimonio. A pesar de que el gobierno federal ha de manera reiterada tratado de exonerar a Adán Augusto, lo cierto es que por un lado la presidenta Claudia Sheinbaum con el toque que le caracteriza aparenta defender a Adán Augusto, pero por el otro las investigaciones y la filtración de datos continúan. Es decir, la presidenta tiene una mano suave, en efecto, en el discurso, pero una mano dura al momento de permitir que toda esta información fluya. El propio Dan Augusto lo anticipó, lo comentó en una conferencia de prensa, creo que en una conferencia banquetera que dio, de bote pronto, señalando que él había sido secretario de Gobernación y que entendía perfectamente de dónde venían estos golpes. oye, pero bueno, tuvo que cambiar un poco cómo salía a explicar, ¿no? Porque la semana pasada se enojaba hasta con los reporteros, que nadie podía haber visto, ¿no? El expediente, pues cuando había colegas que lo tenían en sus manos y pues lo habían leído, pues. Incluso también corre la versión ya de varias fuentes de que el propio gobierno de los Estados Unidos solicitó la investigación de integrantes de la élite política de Morena por vínculos con grupos del crimen organizado. Se menciona insistentemente el caso del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, el de Mario Delgado, secretario de Educación, el propio Adán Augusto, otros tantos gobernadores. Está fuera de esta lista el gobernador Rocha, aparentemente por los servicios que brindó al gobierno norteamericano para la aprehensión en su momento del Mayo Zambada, pero digamos que esto ya es Vox Populi. Lo que vemos ya nada más es el control de daños de una serie de embestidas que está realizando el gobierno federal por motivos internos, ajustes de cuentas al interior de Morena. Hay varias facturas pendientes que el gobierno federal está cobrando a Dan Augusto por haber bloqueado una serie de designaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y algunos proyectos de ley e iniciativas en el Senado, un ajuste de cuentas interno de Morena, y por el otro se conjuga también una presión norteamericana por desarticular esto que hemos comentado en otras ocasiones, el anillo de protección política, empresarial, militar, de altos jefes policíacos que brindan respaldo a los cárteles de la droga. Ya. Oye, David, tú que siempre sabes más que todos nosotros en estos casos, ¿qué sabes del caso Bermúdez? ¿En qué va? ¿Cómo va? ¿Qué ha dicho? Va la negociación en curso, no hay todavía nada en firme, le están ofreciendo un paquete de beneficios, reducción de sentencia, que algunos de sus familiares no sean llevados a juicio, algunos de sus familiares cercanos fungieron como prestanombres Mm. en estos recursos de procedencia ilícita que recibió por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto, sí, solo sí, él declara públicamente
y involucra a ciertos personajes políticos. No he podido saber a quiénes, pero ya podemos imaginarnos quiénes estarían en esa lista y quién estaría en primer término. Sí, claro. Lo que sigue es ver si Hernán Bermúdez se apega a este criterio, si finalmente cede ante este paquete, esta oferta que le están haciendo, por un lado, y por el otro, si Adán Augusto frena esta negociación, porque son dos negociaciones paralelas, una con Hernán Bermúdez y otra con Adán Augusto. Me parece que el gobierno federal y quizá también los norteamericanos estarían satisfechos en el caso de que Adán Augusto se retire de esta posición de coordinador de senadores de Morena, pero si él persevera y se mantiene, seguramente seguirán habiendo más filtraciones de su patrimonio, de su situación política, de las decisiones que tomó cuando fue gobernador de Tabasco y de este vínculo con Hernán Bermúdez. Es decir, Adán Augusto está siendo atacado por varios frentes y él pareciera quererse mantener hasta el final. Hay versiones también en el gobierno federal en el sentido de que él desearía que se garantice a algunos de sus allegados su continuidad política, sobre todo porque hay elecciones intermedias y él desearía que algunos de sus seguidores más cercanos pudieran obtener designaciones para cargos y él pareciera que está aguantando esta presión a efectos de llegar a una mesa de negociación en donde por anticipado se le den estas garantías. Algunas gubernaturas, una posición en el Senado, algunas diputaciones federales, quizá alcaldías, pero no creo que los tiempos legales le den el tiempo como para que él pueda alargar una negociación Mm. en la que todo el mundo está presionando. La opinión pública, el gobierno de los Estados Unidos, integrantes del propio gobernador, del propio gobierno federal, el gobernador Javier May de Tabasco. Me parece que no le van a dar los tiempos a Dan Augusto para llegar a una negociación de posiciones políticas para las elecciones intermedias. Oye, pero ¿tú crees, David, que con su renuncia saciaría el hambre de muchos? ¿Es suficiente su renuncia, crees? Bueno, sería, pero su renuncia sería como él ha construido una estructura política paralela Ujú. y que rivaliza con la de la presidenta, Sí, claro. sería no solo evidentemente la cabeza de Adán Augusto, sino desmantelar toda esa red que ha construido de coordinadores. Él tiene muchos, él puso a todos los coordinadores de comisiones en el Senado. Llegó también a impulsar algunos nombramientos en posiciones de nivel alto en el gobierno federal. Por supuesto que también está encaminando a muchos de sus seguidores a cargos de elección popular, a candidaturas de Morena. Sería quitar no solo al liderazgo, sino desmantelar esa estructura política paralela que rivaliza con la estructura política de la presidenta Claudia Sheinbaum. Oye, ¿te acuerdas cuando se lo trajeron a Bermúdez Requena? Sí, fue un trayecto muy, muy largo Y, donde se y, han y surgido raro, ¿no? Y en especulaciones de que querían negociar con él. Y bueno, no está de más. Lo cierto es que, si no me recuerdo, hace poco lo comentó Oscar Balmen, señalando que en estos trayectos, normalmente antes de que el presunto responsable cayera en las manos de la Fiscalía General de la República, antes Procuraduría, emisarios del gobierno federal, sobre todo del presidente, llegaban con los altos jefes criminales a llegar a establecer negociaciones, de modo que cuando llegaran a tierra y finalmente pudieran ser puestos a disposición de las autoridades, ya tuvieran su guión estudiado y aprendido, con parte de lo que se hubiera negociado en el trayecto desde donde fue capturado y extraído hasta que fuera puesto a disposición de las autoridades. Por supuesto que esta situación flota en el ambiente de que el largo trayecto que realizó desde Paraguay a México fue justamente para hacer posible un contacto y una negociación con él. fue largo y cambiaron la ruta, ¿no? Sí, no, no hay ninguna razón Paró en para que hiciera Tapachula, esas ¿no? escalas. No, bueno, hicieron una escala en Colombia, otra en Chiapas, finalmente Ciudad de México. Fue un trayecto particularmente largo. Yo tengo varios conocidos que han viajado un poquito más lejos incluso y lo hicieron en un avión en el tercio de tiempo en el que Bermúdez realizó este viaje a la Ciudad de México. Entiendo que alguien llamaba mi atención el otro día al respecto, que cuando viajas en avión privado te hacen parar en Tapachula. Pero pues era un avión del gobierno en última instancia, ¿no? ¿Por qué tenían que parar en Tapachula para revisión? Pero la única razón técnica habría sido para repostar combustible, Mm. por tratarse de un avión del gobierno federal y además por motivos de Pero seguridad. durmió ahí el avión y durmió ahí Sí, Requena y está muy cerca de Palenque, eso, ¿no? sí, no hay ninguna razón técnica. Se pudo haber
evitado todo este largo viaje, salvo lo que te comento. Como en el pasado, el gobierno federal, justamente en el caso de que Hernán Bermúdez fuera presentado a los medios de comunicación y pudiera estar en contacto con ellos, él ya emitiera declaraciones de distinto tipo. No fue el caso, pero sí ya cuando llega con la Fiscalía General de la República, ya emite declaraciones que van en un sentido, seguramente de la presunta negociación, si es que esta se sucedió. Oye, ¿y qué opinión te merece la decisión del gobierno de Tabasco de reservar por 5 años los documentos patrimoniales de Bermúdez Requena? Me parece que es un golpe a la transparencia, un golpe a este proceso que tendría que ser pulcro. Nosotros esperaríamos que todos los medios de comunicación pudieran tener acceso, evidentemente no a toda la carpeta de investigación, pero sí a ciertos datos que se podían obtener vía acceso a la información. Claro. Lo que intuyo es que nuevamente el gobierno federal está tratando de guardar todas las fichas que podía tener en su caso para negociar con Hernán Bermúdez. En el caso de que esta información fuera de dominio público, ya sería imposible chantajear o amenazar a Hernán Bermúdez sobre datos que ya habrían sido dados a conocer. Ellos pueden incluso incrementar la batería de acusaciones en su contra. A voluntad pueden acrecentarla o reducirla. Y un incremento de acusaciones tiene por consiguiente un incremento de las penas la pena de cárcel que podría estar pasando o incluso que estuviera en un penal de alta seguridad, como seguramente lo estará. Pero como tú sabes, las cárceles mexicanas y nuestro sistema penitenciario son sumamente corruptos. Un integrante de alto perfil de la élite del narco rápidamente puede convertir una cárcel de alta seguridad en México en un hotel de 5 estrellas. Pues de esto estamos hablando. Eso es lo que está seguramente ahorita negociando Hernán Bermúdez. Condiciones carcelarias. Ya. Y dice Adán Augusto que él ya sabe de dónde viene el golpeteo y que ya nos va a platicar y que nos lo deja de tarea, pero que no, nos lo va a platicar. Bueno, yo creo que el origen no hay que darle muchas vueltas, es el propio gobierno federal. Él trata de no ir en ruta de colisión con la presidenta Claudia Sheinbaum y acusa a la derecha, de manera genérica, de ser quienes están fraguando este ataque en su contra. No me lo parece. Nadie de los opositores a la 4T parece estar en una posición de vanguardia. Todos están en la retaguardia retomando la información de todos estos datos que fluyen por parte del propio gobierno federal. Incluso para dar a conocer estos datos iniciales acerca de el patrimonio de Hernán Bermúdez, se buscó a medios que habían sido hostiles a la 4T y con los cuales la propia presidenta había tenido diferencias de largo aliento. Esto con el objeto de un poco encubrir el origen y la fuente. Pero a mí me parece evidente que todos estos datos surgieron del propio gobierno federal. Oye, por cierto, hace unos minutos la presidenta habló de ello, ¿lo escuchamos? Con todo gusto. Y lo comentamos, venga. Nosotros no andamos filtrando documentos, eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado a andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona. Si nosotros tenemos alguna irregularidad detectada, se presenta en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción y si hay algún asunto penal se presenta a la Fiscalía General de la República, como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que se detectó que estaba involucrado en el contrabando de combustible. ¿Quieres comentar al respecto, David? Y ahora escuchamos lo otro que dijo. Pues yo acabo de estar en el puerto de Manzanillo, en donde también hay muchos datos acerca de distintas circunstancias que han ocurrido en ese y en otros puertos. Y no, pues es el propio gobierno federal el que le filtra a los medios locales incluso datos acerca de temas que suceden en el sistema portuario mexicano. Y además varios golpes que ha habido, sobre todo entre integrantes de la 4T, bien tienen su origen también en el gobierno federal, no dicho por mí, sino por propios compañeros de medios que off the record te refieren eso. Y bueno, insistió también en que su administración no cubre a nadie. A ver, ahí está, si hay algo contra cualquier persona de Morena
que se encuentre, que tenga pruebas, se procede. Así como se procede contra cualquier persona militante del PAN, del PRI, de cualquier partido político. Aquí no cubrimos a nadie. Y menos vamos a estar con insidias. Pues imagínense qué clase de gobernantes seríamos si estuviéramos con insidias hacia unos o hacia otros. No, nosotros decimos la verdad, ese es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es nuestro mandato. No mentir, no robar y no traicionar al movimiento, David. Bueno, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tú recordarás, fue repatriado y exonerado el general Cienfuegos sin presentarse a declarar acerca de los cargos que se le imputaban. A priori, el propio Mar García Harfuch, Alejandro Gertz Manero, también exoneraron al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y me parece que él tendría mucho que decir acerca de la corrupción de sus sobrinos, en donde él además fue el protector político y padrino de muchos de sus ascensos en la estructura de la Marina. Entonces, pues me parece que sí, por lo menos tendrían que presentarse a declarar para que dijeran que supieron, cuándo lo supieron, en qué momento, si sabían o no sabían, pero ni eso. Eso en perfecto español para mí se le llama encubrimiento. Sí, no citar a autoridades posiblemente responsables de delitos únicamente por una posición política y de respaldo, en todo caso, al viejo régimen, al de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto que se practica aquí el encubrimiento. Hay personas con las cuales sí se les da un tratamiento preferencial diferenciado de apoyo y otros a los que se les descarga todo el peso de la ley. Oye, David, eso por un lado. ¿Sabes algo del asunto del exsecretario de Marina, del caso de sus sobrinos políticos? Nada, únicamente lo que ya ha circulado en medios de comunicación. Sigue prófugo uno de ellos, otro evidentemente ya tras las rejas. Están tratando de localizarle mediante ficha de roja de Interpol, pero no han podido, presuntamente abandonó el país ya hace meses. Y en el caso del exsecretario de Marina, únicamente se le pidió algo que además se le da bastante bien: no hacer ninguna declaración, no tener ninguna aparición pública, mantenerse en reserva, prácticamente acuartelado en su domicilio, a efectos de no generar una dinámica en contra en medios de comunicación, de que fuera descubierto cenando en algún restaurante, en alguna playa paradisíaca o de vacaciones en algún lugar exótico. Le pidieron justamente que tuviera reserva y que esperara que el vendaval pasara. David, ya que te tengo aquí, me gustaría preguntarte sobre el caso de este cuerpo armado de la Iglesia de la Luz del Mundo y estos 38 hombres que formaban parte de pues este grupo que supuestamente no es el cuerpo armado de la Iglesia. Sí, y todo parece indicar que la pista de este grupo la proporcionaron nuevamente los norteamericanos. Este grupo Yacer, que tiene un origen bíblico, el nombre que se le dio, es una especie de servicio secreto, un servicio privado de seguridad que conformó Joaquín Nazón, el líder de la Luz del Mundo, preso en los Estados Unidos, y de acuerdo con una investigación realizada en los Estados Unidos, integrantes de este grupo de seguridad habrían secuestrado y amenazado a algunos testigos clave en el juicio en contra de Nazón en los Estados Unidos. De ahí los norteamericanos empezaron a rastrear a este grupo, identificaron que estaban siendo reclutados jóvenes de entre 15 y 25 años para defensa personal, manejo de armas de fuego. Estarían comisionados para resguardar a la seguridad de los dirigentes de la Luz del Mundo, también para proteger sus propiedades y también como grupo de choque. Esta información se la habrían proporcionado al gobierno de México y después el gobierno mexicano, después de algunas investigaciones, habría dado con este centro de entrenamiento en Jalisco, perdón, en Michoacán, de acuerdo con una versión periodística, creo que del periódico Reforma, si no me equivoco. También se habría establecido un vínculo entre el cártel Jalisco y algunos de los entrenadores de estos jóvenes, pero esto tampoco está del todo consolidado. Es una versión periodística que todavía tendría que ser confirmada, pero se trataría de un grupo paramilitar que estaría utilizando Nazón para tareas de seguridad y también para presionar a sus propios adversarios y enemigos que tiene por todos lados. Oye, terrible también, ¿no?
No, definitivamente que una qué iglesia, en caso. este caso, yo sí le denominaría secta, aunque tiene registro de asociación religiosa, tenga una guardia blanca. Estamos como regresando a la época en donde empresarios cafetaleros podían tener guardias privadas para poder contener movimientos opositores en su contra. Y en el caso del grupo Yacer ya está investigado, comprobado que sí fueron utilizados algunos de sus integrantes o en todo caso que fueron partícipes de secuestros y amenazas en contra de testigos en el juicio en contra de Nazón. Lo sorprendente es que todo lo que hay en contra de Nazón, todo el proceso legal está en Estados Unidos. Sí, En sí, México yo no recuerdo, no tengo conocimiento de que haya alguna investigación, alguna sanción en contra de ninguno de los dirigentes de la Luz del Mundo que han sido acusados por violación, acoso sexual, incluso el delito de despojo. No hay ninguna, que yo tenga conocimiento, ninguna investigación abierta en México. Todo lo que se ha avanzado e investigado sobre la Luz del Mundo es en los Estados Unidos. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. En un momento más vamos a hablar con un ex integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo, que fue a su vez víctima de Nazón, ¿no? Sí, y se cuentan por decenas. Es algo muy similar a lo que ocurrió en el caso de los legionarios. Lamentablemente, las jerarquías eclesiásticas, religiosas, en algún momento pierden el piso y se convierten en criminales. Me parece que así como en su momento todos reaccionemos con enojo frente a lo que pasó en los legionarios de Cristo, tendría que haber una situación similar de investigación en contra de la Luz del Mundo. Pero al igual que en el caso de la jerarquía católica, parece que la Luz del Mundo cuenta con respaldos y apoyos políticos. Alcaldes, gobernadores, senadores, diputados de Morena, que han sido beneficiarios de recursos que la propia Luz del Mundo recauda para ellos y también por esta ascendencia que tiene entre sus seguidores, que han ido creciendo por regiones del país, en zonas de Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, desde luego, en donde hay una base social de apoyo, y esto sirve también como base electoral para muchos políticos que se han respaldado en la Luz del Mundo para obtener votos y para obtener dinero. Bueno, lo hemos visto, ¿no? A partir un piñón, pues. Lo que falta, creo yo, es una decisión. La presidenta Claudia Sheinbaum en la última conferencia mañanera en donde trató el tema, sí señaló que iba a pedir a la Secretaría de Gobernación que se revisara el registro como organización religiosa de la Luz del Mundo. Pero esta revisión no va a tener ninguna consecuencia, es decir, no se va a quitar este registro como asociación religiosa, si es que no hay ninguna investigación de tipo penal en contra de ninguno de sus dirigentes. Eso es lo que estamos en espera, de que la Fiscalía General de la República finalmente ponga manos a la obra. Mi querido David, como siempre, muchísimas gracias. Interesantísimo conversar contigo sobre estos casos. Gracias. Gracias, Adela, te mando un abrazo. Y hasta la próxima, que siempre es más pronto de lo que pudiéramos pensar, porque siempre hay otro escándalo en torno a estos temas. Yo encantado de platicar contigo. Igualmente, David, muchas gracias. Oigan, hoy es lunes de Vitrio. Resulta que a Dan Augusto no le gusta declarar. Y no hablo de la prensa, hablo de un problema fiscal. 79 millones es lo que quería ocultar y terminó evidenciado por sus amigos de 70 millones anuales trabajando honradamente medio tiempo porque lleva en el gobierno desde siempre. Nadie compra esa novela, escriba mejor la siguiente. Si hasta el mismo Adrián Marcelo salió a decirle que miente. 20 millones le cayeron en su cuenta para sorpresa de nadie. Fue por parte de una empresa que trabajó en su gobierno con licitación directa y su respuesta fue decir que ni siquiera se dio cuenta. Ahora resulta que el pato mayor le tira las escopetas. El pato mayor le tira las escopetas. Ahí se lo dejo de tarea. ¿Quién será la que manda en el SAT? Que dijo que investiguen la cuenta de Adán. Por más que lo pienso, no logro imaginar. Seguro la presidente le puede ayudar. Sus escándalos son como sus ingresos dudosos. Son bastantes en un año para ser tan cauteloso. Comenzando por el pleito con aquel otro mafioso. No ha pensado honestamente no ser tan avaricioso. Esta canción va a moverse, mi gente se va a encargar de moverla en sus historias y los grupos de WhatsApp. Desde el grupo de familias en el que nadie contesta hasta el grupo de Adán para el 2000.